buenas tardes. Todos tienen hojita, ¿no? ¿No, hojita? Bueno, pues como cada cierto tiempo hacemos una pequeña pausa para recordar el propósito de nuestra iglesia, ¿no? Que es hacer discípulos, y pues vemos sembrados en buena tierra con los bautizos, ¿verdad? Con las personas que el Señor pone en su corazón bautizarse y anunciar públicamente lo que el Señor ha hecho en sus vidas o está haciendo, ¿verdad? Y no es otra cosa más que pues entregarle nuestra vida al Señor, ¿no? Más, sin embargo, en ese momento lo hacemos públicamente, pero la mayoría de las veces ya veo haber pasado para dar ese paso de obediencia nomás a manifestarlo, ¿verdad? Manifestarlo. Y bien, y vemos algunas porciones de lo que es sembrados en buena tierra, y esta semana nos tocó ver Hechos 2 del 41 al 47. Y no es otra cosa más que el crecimiento, la forma y la manera en la que iniciaba la primera iglesia, la iglesia primitiva, que había dejado nuestro Señor con los apóstoles, que ya les había mostrado su palabra. Ya había estado alrededor de 3 años con ellos discipulándolos, y sabemos lo que pasó en Hechos 2, que el día de Pentecostés baja el Espíritu Santo y son llenos del Espíritu todos los que estaban ahí, y comienzan a hablar del Evangelio en lenguas, ¿verdad? Pero pues sin más vamos a entrar en detalle, y vamos a ir como siempre leyendo, contestando. La hojita es muy sencilla, es muy simple, y si hay alguna pregunta o alguna duda, pues con toda confianza lo hacemos. Quien nos responde es nuestro Señor con su palabra, ¿verdad? Muy bien, buenos sembrados en buena tierra es el tema. El objetivo lo tenemos por ahí, cada quien lo tenemos ahí en nuestras hojitas. Ahorita me lo pueden leer, por favor. Sí. Observar el poder de la palabra de Dios evidenciando a su iglesia en lo particular y en lo general. Así es, observar el poder de la palabra de Dios evidenciando a su iglesia en lo particular y en lo general. Esto quiere decir que el Señor va a ser evidente en cada uno de nosotros y en su iglesia en conjunto, de las obras que Él hace en y a través de su iglesia por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y estas obras, no nos confundamos, no son obras de caridad. Si bien pudiera ir a algún evento de esos, pero siempre es mostrar el Evangelio, hacer discípulos, ¿verdad? Y ahorita pues vamos a ver de hecho lo que es la misión y la visión de lo que es nuestra iglesia, ¿verdad? Y lo que el Señor mandó, o sea, prácticamente lo que el Señor mandó es hacer discípulos, ¿verdad? Eso es la instrucción que el Señor dejó. Muy bien, lo vemos por ahí. Esto es parte de semilla, ¿no? Nuestra misión es hacer discípulos, no es otra cosa más que hacer discípulos, no creyentes, no visitantes, inclusive por mucho tiempo, o sea, no gente que acude nomás a la iglesia, sino hacer discípulos, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es un discípulo? Pues un discípulo es alguien que está aprendiendo constantemente las instrucciones, los preceptos, los mandamientos y toda la instrucción que dejó papá en su escritura, y siempre será pues, a través de su escritura, a través de su palabra. Y hay una visión, nuestra visión es volver a nuestro origen, volver a captar nuestra identidad
sabiendo de dónde venimos, ¿verdad? O sea, es eso, volver a nuestro origen, pero verso a verso. Verso a verso, ¿en dónde? Verso a verso en la Escritura. Captando nuestra identidad, ¿verdad? Dice, recuperando nuestra identidad como hijos de Dios, ¿verdad? No solamente como criaturas de Dios, sino como hijos de Dios, y desarrollando una relación personal con Jesucristo a través de su palabra, su espíritu y su iglesia. Esos tres elementos tienen que existir forzosamente. Es su palabra, es el espíritu que Él ha depositado dentro de cada uno de nosotros, y su iglesia, que es el entorno en donde nos vamos a desarrollar y vamos a tener ese crecimiento y ese desarrollo prácticamente de sus hijos, de sus discípulos, ¿verdad? Muy bien. Tenemos también en una estrategia, o sea, en esta misión y en esta misión hay una estrategia de el mensaje expositivo, verso a verso. Lo que comentábamos ahorita es ver la Escritura verso a verso, libro a libro, bueno, no es que sea sin tema, siempre hay un tema obviamente, pero el tema lo va poniendo el Señor. ¿Cómo? Pues con lo que sigue, ¿verdad? Con la misma palabra lo que va siguiendo, pues ese es el tema que sigue. No es el tema escogido porque pues ahora voy a hablar de esto, ahora quiero hablar de lo otro, porque esto está de moda, o porque esto pasó en el mundo, o porque simple y sencillamente estamos siguiendo la instrucción que el Señor nos está dando en su palabra, verso a verso y libro por libro, ¿verdad? Y ese es en donde nos estamos sosteniendo, ¿verdad? Y el estudio es un estudio inductivo de la palabra, es observar, o sea, lo primero es observar qué es lo que dice, o sea, qué es lo que está diciendo Dios a través de su palabra a su pueblo. Primero es observar. Segundo es interpretar qué está queriéndonos decir, ¿verdad? O sea, primero qué dice, qué está queriendo decir, y después es aplicarlo. Si yo no entiendo primero qué es lo que dice, pues voy a estar tratando de querer acomodar la palabra como yo quiero que diga, ¿no? Y es observar, interpretar y aplicar. Si yo no lo aplico al final, si yo pienso que lo que está escrito aquí simplemente es una hermosa historia, pues lo voy a dejar en un punto muy lejano para que haga efecto en mi vida. Esto lo tengo que aplicar a mi vida. Sí, si bien pasó hace 2000 años o lo que sea, ¿verdad? Hay historias que han pasado hace más de 3000 años, pero están ahí con un solo propósito, para hablarme. El Señor me quiere hablar y me quiere guiar. A veces quiere mostrarme cómo la gente o sus escogidos de antes tuvieron ciertos errores, para que yo no caiga en esos errores y yo no hacer esas cosas, o hacer según hay ejemplos que hay que hacer de esto hay que hacer porque esto se hacía y esto hay que hacer, ¿verdad? Y así es como debemos aplicar cada instrucción a nuestra vida, ¿verdad? Por eso siempre tenemos un título y un objetivo, ¿verdad? Y ese objetivo siempre es aplicarlo a mi vida, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando estaba en una célula, ¿verdad? con Miller Alexander, y Miller siempre decía, acuérdense que la Biblia siempre les decía así, acuérdense que la Biblia habla de Jesucristo y de Miller, decía él. Y entonces cuando ya después me preguntaban, yo decía, bueno, ¿de qué habla la Escritura? Pues de Jesucristo y de Miller, ¿verdad? Que siempre decía, no, quiere decir que para cada uno, ¿verdad? O sea, el que la está leyendo le está hablando el Señor. De nada me sirve ver u observar o entender una hermosa historia que me conmueve, que me haga llorar, que me haga esto, el otro, pero la dejo alejada de mí, apartada de mí, o se la adjudico a mi esposa, o se la adjudico a mi vecino, o se la adjudico a mi jefe en el trabajo, o se la adjudico a mi mamá o a mis hermanos o X, pero a mí nunca. Y entonces eso es un grave error. La Escritura, el Señor me está hablando a mí, primeramente es a mí.
palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz y más cortante que todas espada. ¿Y quiere que le siga, pastor? No, ahorita, digo, ahorita al final vamos a hablar de eso. Me acuerdo que mi esposita en la iglesia siempre decía algo el pastor y me codeaba, nada, no es cierto. Sí, ahí te hablan, no es cierto. Pero no, tenemos que evitar esas cosas, güey. O sea, siempre la palabra es directa hacia mí. No puedo agacharme ni nada, ¿verdad? Porque de igual manera va a llegar. Eso va a llegar. Me acuerdo cuando recién llegué a la iglesia, me sentaba mero atrás, pastor. Mero atrás quería sentarme, ¿verdad? Nos sentábamos a mero atrás cuando recién llegué. Y yo decía, no, si tarda más la pedrada en llegar, siempre que me agacho, ¿verdad? Pero cuando después me agacho y me levanto, rebotaba atrás y no me pegaba como quiera llega. Así es. Y tenemos un ciclo reproductivo. En este estudio inductivo, ¿verdad? Pues hay un ciclo reproductivo que es prácticamente las células en casa, lo que hacemos ahorita, que es la columna vertebral del cuerpo, ¿verdad? Sembrados en buena tierra, que es el discipulado básico de aprendiendo a ser un discípulo, aprendiendo a orar, aprendiendo a edificar un hogar feliz, finanzas sanas y aprendiendo, sí, pero se llama diferente, ¿no? Hacer la iglesia, aprendiendo a hacer la iglesia. Y bien, ese es el discipulado básico y la instrucción dominical unificada en comunión general, ¿verdad? Es la instrucción que recibimos el domingo, alabanza, declaración colectiva de su palabra, ¿verdad? Todo esto es un ciclo reproductivo porque hay veces que uno ni siquiera se da cuenta de lo que verdaderamente hace una alabanza en grupo, en colectivo, ¿verdad? Pero verdaderamente las alabanzas van preparando nuestro corazón para recibir la palabra más tarde de la palabra de Dios, ¿verdad? Dada por Dios a través de los pastores, ¿verdad? Y entonces es una manera, que debemos obviamente, o sea, alabar a nuestro Señor porque Él es merecedor de eso, ¿verdad? A nosotros nos hace bien porque prepara nuestros corazones para poder recibir su palabra. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Esto es simplemente un comentario de la misión y la visión de nuestra iglesia. Es importante siempre, ¿no? Recordarnos lo que somos, lo que hacemos, ¿no? Para caminar como cuerpo en un propósito, ¿no? O sea, saber nuestra identidad, o sea, como iglesia, qué es lo que el Señor nos ha dado a hacer, ¿no? Y trabajar en eso, ¿no? O sea, ser parte del cuerpo, ¿no? No ser solo los asistentes a una iglesia, sino ser parte del cuerpo, porque es el cuerpo, ¿no? No se trata de estar predicando, sino todos somos parte del cuerpo. Y entonces entender las funciones que nos corresponden y pues pedirle al Señor, ¿no? Que nos ayude a crecer, madurar, qué sé yo, ¿no? En el proceso que el Señor nos siga dando ese entendimiento y crezcamos, ¿no? Más que nada en eso, en entender y que el Señor siga añadiendo como vamos a ver en la iglesia. Claro, no solamente ir el domingo a la iglesia, sino ser parte de ella, siendo ya parte del mismo cuerpo de Cristo, recibiendo los nutrientes y dando a sí mismo, así vamos creciendo. Es lo que a veces veníamos formados siempre de que la iglesia era un lugar, ¿no? Cuando la iglesia somos nosotros, no solo ese conceptito más de que no vamos a la iglesia, sino que somos la iglesia, marca una diferencia total con el resto de gente que hace una religión, ¿no? Voy a un sitio porque pertenezco a ese sitio y creemos que, ¿no? Pero aquí entendemos que somos nosotros, ¿no? Se trata, como dice, la Biblia habla de Cristo y de nosotros y ¿no? En esa relación, como dice, pues tengamos ¿no? Volver a nuestra identidad, ¿no? Recuperar nuestra identidad, volver a nuestro origen mediante esa relación. Y después parte del Espíritu Santo, que es la forma donde yo entiendo la palabra y se desarrolla la iglesia, ¿no? O sea, sin la iglesia, sin el roce, sin la comunión, sin esto, pues la criatura no. Así es. El crecimiento se detiene. No nomás quedarnos como espectadores o oidores, sino hacedores de la palabra. O sea, llevar a cabo la obra de Dios.
pues en la práctica, o sea, en el amor unos con otros, como vamos a ver, ¿no? Así es así, por la presencia del Espíritu. Tenía que ver el Espíritu, la declaración de la palabra y la añadidura al cuerpo, ¿no? Entonces, ese es el punto donde está verdad. Así es, muy bien, así que vamos a iniciar con los versículos 41 y 42. Como siempre, están ahí en la hojita las preguntas y ahorita leemos y las contestamos. Dice así, leo, y dice Hechos 2, 41 y 42. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok. Y lo dice ahí, lee Hechos 2:36. ¿Qué significa recibir su palabra? Vamos a leer, está un poquito atrasito, Hechos ahí arriba. Bueno, yo digo arriba porque sí está en está en la. Dice así el Hechos 2:36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así que la preguntita dice, ¿qué significa recibir su palabra? Es según el versículo que acabo de leer, del 36. Ahí va otra vez. Es que sí está ahí, pero ahí está la respuesta. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así que si recibo su palabra, ¿qué significa? Recibirle, ¿no? O sea, recibirle como eso, como Señor y como Cristo, ¿verdad? Así es, recibirle como tal. Es que, vaya, pues lo dijo inclusive nuestro Señor un día, ¿no? Que pisó esta tierra. Digo, ¿por qué me dices Señor si no haces lo que te digo? No me digas Señor. Entonces, el recibirle como Señor es hacer su voluntad. ¿Sí me explico? Entonces ese es el punto, ¿no? Esta pregunta es más que nada para concientizarnos de que sí, pues ahí dice, ¿verdad? Pero no solo es leerlo y no solo es decirlo y aceptarlo vocalmente o audiblemente, sino mostrar con mi vida que verdaderamente le estoy aceptando como Señor y Cristo mío y mi Salvador, ¿verdad? Como Señor y Salvador. Esa es la respuesta. Entonces, hay que tomar en cuenta también que en ese tiempo estaban todos los judíos, ¿no? Los que estaban recibiendo esta palabra, y para ellos lo principal del llamado de Dios era la llegada del Mesías, ¿no? Del ungido de Dios. Entonces, recibir a Cristo, ¿no? Como el Señor y o sea, Jesús como Cristo, quien era, exacto, era ya el cumplimiento de todas las promesas, ¿no? Entonces ese era principalmente, ¿no? El mensaje para ellos, y lo recibieron. Todos los que recibieron, pues, sí, claro, pero verdaderamente fue una minoría, y por eso es que la gente no puede creer. O sea, bueno, pues el que no cree, ¿cómo lo explico? El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, las mías, ¿verdad? Entonces, pues los suyos oirán su voz y le seguirán. Y los demás, pues lo hemos visto, ¿no? Los judíos hoy en día, los que están en Israel, esperan todavía a su Mesías, lo están esperando. Entonces no han creído, ¿verdad? O sea, no han creído. Pero esa es la función. Pero la diferencia aquí es, si has creído, o sea, sí, manifiesta con tus actos que lo has recibido como Señor y Salvador. ¿Qué hicieron como evidencia de haber recibido su palabra? Ahora sí. Fueron bautizados. Inciso A, hay varios incisos ahí. Lo primero que veo es que fueron
fueron bautizados. Inciso A. Bueno, es que ya arriba ya enfatizamos el recibir la palabra, pero no solo decir, pues recibí la palabra, ¿verdad? Lo escuché, ya lo dijimos, sino que manifestar que verdaderamente le recibí como Señor y Salvador. Entonces, inciso A es fueron bautizados. Obviamente que primero hay que recibir la palabra, pero cuando digo recibir la palabra no quiere decir nomás la escuché, sino manifiesto con mi vida que le he entregado, que lo he recibido como Señor y Salvador a Jesús. Inciso B. ¿Perseverar en la doctrina de los apóstoles? Sí, dice ahí, fueron bautizados. Inciso B, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esa es la segunda. Así que los que recibieron su palabra, los que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador verdaderamente, fueron bautizados, y luego después, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Inciso C, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y todo es un crecimiento. Primero tuve que haber escuchado su palabra para poder recibirle, ¿verdad? Después obedezco, me bautizo, ¿verdad? Le digo al mundo en quién he creído, ¿verdad? Y después no solamente me quedo ahí, sino persevero. Pues obviamente se añaden todos los que el Señor tiene que añadir, pero después persevero en la doctrina de los apóstoles, o sea, no me alejo, o no digo, bueno, es que pues hoy sí, pero pues mañana no, porque tengo cosas así. Entonces, pues el perseverar es perseverar, ¿verdad? O es estar continuamente alimentándome en la doctrina de los apóstoles, o sea, es la palabra de Dios, y en la comunión unos con otros, en las reuniones, ¿verdad? Que en la comunión es exactamente lo que vimos ahorita, reunirnos todos como iglesia, activar el cuerpo de Cristo en ese momento, y no solo ahí, sino también en las células, como en este caso, perseverar, seguir perseverando en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones, orar unos por otros. Lo que hacemos, lo que verdaderamente hacemos no es algo que se le ocurrió a alguien, sino simple y sencillamente está sacado de la Escritura. Lo que hizo la primera iglesia, eso es lo que estamos haciendo, y continuar y perseverar en nuestro Señor. ¿Alguna pregunta? Es un efecto del regalo de Dios, ¿no? O sea, no es por nosotros, es por la fe, ¿no es cierto? Ya lo estamos viendo en Hebreos, que todo esto es un efecto de la fe. Exacto. Que nos produce en nosotros esto, ¿no? Recibir la palabra, dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios, pero no se queda en eso, ¿no? Sino recibirla, ¿no? Entonces, cuando la recibimos, empieza el fruto, ¿no? Pues me identifico con Cristo, me lleno de la iglesia, empiezo a ser parte de la iglesia, y la perseverancia es fruto de esa presencia de Dios en mí, porque el hombre no está en capacidad de perseverar en las cosas de Dios, ¿no? O sea, si no tiene el Espíritu, no ha recibido la palabra, pues ¿cómo pides peras al horno? Como dice, exactamente es así. Entonces a veces, pues, o sea, es dura la palabra, pero es la verdad. O sea, si no hay espíritu, no va a haber fruto del espíritu. Y el perseverar, pues, como te lo explico, va a haber evidencias de que pues, algo está fallando, ¿verdad? Porque no hay perseverancia, no hay constancia. Las prioridades van a estar distorsionadas porque no hay espíritu. es lo que vemos, ¿no? Porque vimos un poquito cómo es fuerte, como habla la palabra fuerte en el libro de Hebreos, ¿no? O sea, cuando dice, si alguien habiendo estado todo esto, ¿no? Y se hace para atrás, o sea, dice, ¿cómo puede haber ya un sacrificio para eso, ¿no? O sea, ¿por qué simplemente porque es imposible? Que no ha habido, ¿no? El espíritu que le la palabra? Entonces no es que ha perdido su salvación, sino que no la ha tenido, nada. Nunca ha recibido su palabra, Sí. porque recibir su palabra, recibir
a Cristo como el Mesías, el ungido y el que tiene el poder para permitirnos, ¿no?, perseverar. Entonces es un poquito, como dices, duro, pero ahí está. sí, o sea, depende o no depende de mí, pues no depende de mí, pero sí Se va a manifestar en ti pero cuando debe haber esté. una manifestación. Ah, sí. O sea, no es por obras, no es por lo que yo pueda hacer, es por fe, pero la fe se manifiesta en obras, ¿no? Se manifiesta en obediencia, se manifiesta en perseverancia. Entonces, Las prioridades se acomodan. Hacia adelante, hacia la meta, a lo que es Cristo. ¿y qué fue el versículo que memorizamos la semana pasada? Pues sin fe Es imposible. imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que tiene ese carácter. Y es la obra de Él, ¿no? Claro. El regalo de Él. Ahí estamos, de terminar todo este precioso paquete del regalo de la fe, pues es lo que produce, ¿no? Claro. Entonces, le damos gracias que si estamos aquí, nos la permitió perseverar, porque Sí. al Señor le aplaude. Sí, definitivamente. No hay forma de haber alcanzado nada nosotros. Absolutamente nada. Sí, está claro, ¿no? Ok. Seguimos. Ya contestamos estas, ¿verdad? Se me quedó aquí. Ok. Versículo 43. ¿Me ayudas, amor? Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amén. Así es. Así que, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cuál fue el resultado? Dice la pregunta ahí. De todo esto. Entonces, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Obviamente que hubo un temor porque pues esto no se había visto jamás, no se había visto nunca, pero era un temor, ese temor hacia el Señor reverente, ¿verdad? Ese temor de ver la manifestación de su poder en los terrenales ahí en ese momento, porque de igual manera nuestro Señor estuvo, no sé, 3 años y fracción, lo que el tiempo que haya sido, ¿verdad? Pero digo, hablando en su se me fue la palabra, su ministerio, hablando en su ministerio, ¿verdad? Obviamente que él pues nació y vivió todo este tiempo ahí, pero en la manifestación de su ministerio fue corto el tiempo, verdaderamente, o sea, digo, para ver la obra del mundo en 3 años y medio ahí manifestada en nuestro Señor, obviamente hubo grandes cosas, definitivamente la manifestación fue enorme, pero el tiempo fue corto, ¿verdad? El tiempo fue corto y ya se me olvidó que iba a comentar. Se me olvidó que era lo que iba a enfatizar por el milagro, ¿no? Porque dices, en ese tiempo vieron las manifestaciones, sea de los apóstoles o de Cristo, o sea, vieron y muchos no creyeron. Exacto. Y ahora el milagro es que nosotros no hemos visto nada de eso. Nada. Y estamos aquí como que si lo hubiéramos visto. Exactamente. Hablaba exactamente de eso, sino del poder de la manifestación del Espíritu, ¿verdad? Porque pues a Cristo lo vieron y caminaron con él algunos, ¿verdad? Pero ya la manifestación del Espíritu, cuando el Señor se va y viene el Espíritu en Pentecostés 50 días después, es que se manifiesta ese poder y temieron, ¿verdad? Por eso es que temieron, porque pues nunca habían visto esa manifestación, ¿verdad? Mas sin embargo el Señor ya les había dicho, mas recibiréis poder, ¿verdad? Ok, ¿cuál fue el resultado? Ya lo escribimos, ¿verdad? Muy bien. Versículos 44 y 45. Gabriel, ¿me ayudas? Por favor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Bien, gracias. Así que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. No solamente se reunían y estaban juntos, sino unánimes, con un mismo pensar, con un mismo sentir y hacia un mismo rumbo, ¿verdad? O sea, tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Así que entre ellos se ayudaban y se empezaron a ver de qué manera podían
soportarse unos a otros en el sentido del mantenimiento, ¿verdad? Que obviamente el Señor lo produjo. ¿Cómo lo produjo? Pues por medio del Espíritu que puso en ellos, ¿verdad? Obviamente esto no viene de la carne, sino de la manifestación del Espíritu, ¿verdad? ¿Cómo estaban los que habían creído? Estaban juntos. La respuesta ahí de la primera pregunta es solo juntos, ¿verdad? Y lo dice ahí, que cuál era la actitud entre ellos. Ahora sí, tenían todas las cosas en común, vendiendo sus propiedades y bienes, ¿verdad? Pues sus propiedades y sus bienes, y los repartían según la necesidad de cada uno. Esto, pregunta, ¿sigue vigente esto de que este impulso de querer ayudarse unos a otros? No estoy hablando del hecho en sí de vender todas tus cosas y juntar todo el dinero en una sola, o sea, no hablo de eso, pero hablo de la manifestación del querer ayudarse unos a otros, que lo hay obviamente, ¿verdad? Pero pues sí, sigue vigente, ¿no? O sea, eso sigue vigente, y obviamente todas esas situaciones se tienen que hacer con mucho cuidado y mucha precaución, siempre orando, siempre que papá esté en control de esas cosas, porque se puede desviar, se puede malinterpretar, e inclusive a veces puedes entrometerte en algo o con alguien que el Señor está trabajando con él, y tú crees ser más poderoso que Dios y quieres ayudarle a tal persona cuando el Señor está trabajando con él en esa situación, o sea, en tal o cual cosa que le pasó, y a veces suele suceder así. Por eso es que hay que estar bien orado y bien apegado al Señor para cuando uno va a querer hacer un movimiento de alguna naturaleza así. No sé si tengan algún comentario. En lo específico, ¿no? En ese tiempo, pues el recibir a Cristo era totalmente rechazado, ¿no? De la sociedad, sí. Y todo, entonces tenía que haber una comunidad en donde supla las necesidades, ¿no? Claro. En Hebreos también, que empezaron a despojarles de sus bienes y todo, entonces, que es lo que se unía en la necesidad, la necesidad en ese tiempo, ¿no? Ahora nuestras necesidades, básicamente, es igual, o sea, ¿dónde tenemos que guiarnos a la palabra, ¿no? Como tú dices, la necesidad ya no es tanto material, porque el Señor ya tiene bien claro, ¿no? Que si buscas primeramente el reino de Dios y justicia, pues todo lo demás será añadido, ¿no? Y si hay alguna situación que pues ahí está la iglesia, siempre va a atender la necesidad de función, ¿no? Es lo que tiene, principalmente, ¿no? De que es la escritura, ¿no? Pero primero es la mayor necesidad del ser humano, ¿no? Que es la palabra de Dios y arrepentirse y ser perdonados sus pecados. Porque si no, como dice, se malentiende y puedes entrar en lo que llamamos el comunismo, ¿no? Claro. Que quiere tomar control de la gente. Claro. Y lo que se desata simplemente es Sí, un caos, una anarquía y unos beneficiados y otros no. O sea, no es lo que hizo Dios. Exacto, no es por ahí. Vuelve a entrar el interés de la carne y empieza a haber distorsiones por otras cosas, ¿verdad? Pero no es ese el enfoque. Muy bien. ¿Cuál era la actitud entre ellos? ¿Ya lo leímos? ¿Ya lo contestamos, verdad? Sí. Muy bien. Si alguien tiene preguntas, dudas, brother, todos los jueves preguntas mucho y ahora no dejar nada. ¿Qué pasó? Está bien. El versículo 46, ¿me puedes ayudar, brother? Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Gracias. ¿Qué se formó entre ellos? Unanimidad. Así es. Unanimidad y permanecían, obviamente. O sea, no nada más es estar ahí y unánimes, ¿verdad? Tenían un mismo sentido.
Pregunta, ¿eso lo hizo Pedro porque era muy bien organizador de la gente y lo coordinó todo ahí? ¿Quién hizo eso? Sí. Claro, ¿cómo lo hizo? Por Espíritu. Claro, por medio del Espíritu Santo, exactamente, que así es. Ese es el que nos impulsa. El Espíritu es el que nos tiene aquí reunidos. Así es. Tengo que hablar, sí. Empezó a contestar aquel Espíritu, no sé qué. Quería participar también. Sí, quería hacer una pregunta. Sí. Ok, segunda pregunta. ¿Cuáles eran los lugares donde unánimes desarrollaban su comunión? En el templo y en las casas. En el templo y en las casas, exactamente. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Nos reunimos. Bueno, aquí no hay un templo, pero nos reunimos siendo la iglesia, participando el domingo y en las casas, lo que estamos haciendo aquí. Pero no es nada que esté fuera de lo que el Señor ha mostrado en su palabra. ¿Cómo era su ánimo? Alegre y sencillo de corazón. Alegre y sencillos de corazón. El gozo se los daba el Señor, ¿verdad? No importaba si había poco o mucho, el gozo se los daba el Señor, ¿verdad? El estar en su palabra, el estar perseverando, partiendo el pan en las casas, en el templo, y ese era su. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Todo bien? No se asusten, el pastor no come, ya vino sentado. Gabriel, ¿no has preguntado nada? Hace poquito pan. Ah, poquito Spanish. 47. Hermanita Adriana, ¿me ayuda con el 47? Alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén, gracias. ¿Cuáles eran los objetivos de su comunión? Alabar Alabar a Dios. a Dios y tener favor con todo el pueblo. Darle la gloria a su Dios y tener favor con todo el pueblo. A ver, Javi, ¿qué entiendes tener favor con todo el pueblo? ¿Qué es lo que entiendes con eso? Pues siempre estar prestos para cualquier necesidad que hubiera. ¿Principalmente crees que sea esa o crees que había otra? Como la- En todo sentido. Sí, principalmente pues tener favor con todo el pueblo no es ver que necesitaba el pueblo, si bien sí, ¿verdad? Si bien sí, pero sabemos que el Espíritu ¿a qué lleva primero? Su mayor necesidad de todo el pueblo, ¿cuál era? Perdón, he pecado. Claro, pues seguir mostrando a Cristo, aquel en quien ellos han creído para que puedan ellos obtener esa misma, ¿verdad? Es creer igual, ¿verdad? Así es. ¿Cuál era el resultado final? Serán salvos. ¿Perdón? Serán salvos. Serán salvos. Bueno, esa preguntita específicamente es que el Señor añadía cada día, o sea, más bien añadirse, sí es parte de lo mismo, sí, hijo. Además que me pescaste a contrapié. Sí, es añadirse, y sí, pues los que se añaden son los ser salvos, ¿no? Ahorita siempre me sorprende, pastor. Ya necesito estudiar más porque ya cada vez me... ¿Quiénes se añadieron los que habían de ser salvos? Pues sí, claro. Así es. Añadirse, así es, añadirse, pero pues ¿quiénes se añadían? Los sembrados, los que eran salvos, ¿no? O sea, no está errada
respuesta de Juanito es correcta. ¿Quién los añadía? El Señor. Así es, el Señor los añadía. Qué increíble, ¿no? O sea, Él es el que sigue añadiendo acá. Y recuerdo aquella frase: yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia, me compadeceré de quien quiera compadecer. La soberanía es de papá y solamente a nosotros nos toca simplemente mostrar su palabra y ya una vez que se recibe, pues ya el Señor se encargará del crecimiento, ¿verdad? Y última preguntita: ¿a dónde los añadía a los que habían de ser salvos? A la iglesia. A la iglesia, exactamente. ¿Al edificio? No, al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo, gracias. Sí, así es. Muy bien, al cuerpo de Cristo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Hoy estuvo muy cortito, muy compacto.